Me di cuenta que la evaluación es con el partido de Argentina, no es nada con la evaluación. ¿Cuál? Ujú. No, no, no. ¿Cuándo? ¿Mañana? Sí. ¿No lo ven? 21. No, no. Debe ver. Ah, 23. Hola, buen día. Bueno, arranquemos. Al momento sabemos calcular integrales definidas en un intervalito AB y bueno, se calcula de la siguiente manera, ¿no? Se anotaba límite de integración entre A y B. Este es el límite inferior y este es el superior de determinada función f, ¿no? Y lo que hacíamos para calcular esa, una vez que calculábamos las primitivas usando las tablas o usando algún método de integración, lo que hacíamos es usar Barrow, ¿no? En donde calculábamos la primitiva en el límite superior menos la primitiva en el límite inferior y el resultadito que nos daba, que siempre iba a dar un número, decíamos que eso era eh, la integral definida de determinada función. ¿Sí? Acá anoté la regla de Barrow por si la quieren volver a leer. Pero, sin embargo, en este momento tenemos que aprender a calcular áreas. Y para calcular áreas, lo que le tenemos que pedir al integrando, o sea, a la función que está dentro de la primitiva, es que siempre sea positiva. ¿Sí? O cero podría llegar a ser, pero no tendría mucho sentido calcular el área de la función cero, nula, digamos. Entonces, si podemos asegurarnos de que el integrando es positivo, o sea que mi función es positiva, lo que vamos a decir es que al calcular esa primitiva, estamos calculando un área o el área de la función entre A y B. Ahora luego vemos un ejemplito, ¿sí? Entonces, necesitamos para calcular áreas que la función sea no negativa, digamos positiva. Y si eso sucede, al calcular la integral definida, vamos a estar calculando el área de esa función o el área que está encerrada o debajo de esa curva. Bueno, supongamos que conocemos el gráfico de una función f, ¿sí? Una función f cualquiera. En este caso es este de acá. Fíjense en que tenemos la curva roja ahí, que sería lo que es la función f. Y lo que queremos hacer es de alguna manera calcular el área, ¿no? Entre a, fíjense en que está sobre el eje x, y b. ¿Sí? Dos valores cualquiera de mi eje de abscisa. Entonces, bueno, si uno se pone a analizar, ve que la función en el intervalito, si se quiere, a x1, en ese intervalito, la función es menor que cero, o sea, la función es negativa, está por debajo del eje x. En este intervalito, entre x1 y x2, mi función es positiva, o sea, f siempre es mayor a cero. En este intervalito, x2 x3 son genéricos, o sea, puede tomar cualquier valor. Acá mi función está por debajo del eje x, o sea que puedo decir que es negativa mi función. Y el último intervalito que queremos analizar, entre x3 y el valor b, podemos decir que, o vemos en realidad, que la función es positiva. Entonces, como nosotros queremos calcular el área encerrada de toda la curva, si se quiere, con el eje x, con el eje de abscisas, tendríamos que ser capaces de calcular estas áreas que están acá. Pero mencionamos recién que necesitamos que la función tenía que ser positiva. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarle el signo a la función en esos intervalitos que nos damos cuenta que la función, ¿sí?
está por debajo del eje X, o sea, en esos intervalitos donde mi función es negativa. Entonces, para calcular el área encerrada entre el eje de abscisas y esa función que llamé f, lo que debería hacer es separar la integral, ¿no? O sea, decir, bueno, listo, el área, bueno, no, después aparece acá abajo igual, va a ser entre a y x1, digamos, el primer intervalito, pero como mi función es negativa, entonces voy a calcular la primitiva de menos la función. ¿Está bien? En ese intervalo de a hasta b. Esto después se puede ver como que en realidad la constante sale para afuera, digo, ahí aplico las reglas de siempre, ¿eh? Bien, de x, ¿no? Porque estoy respecto de x, más. Ahora vendría la primitiva entre x1 y x2. Lo que estoy haciendo es como calcular el área de cada intervalito analizando, o en realidad observando dónde es positiva y dónde es negativa. Como en algunos valores me da que es negativa, en esos casos tengo que cambiarle el signo a la función y para eso lo único que hago es calcular la primitiva de menos f de x, o sea, de la opuesta de la función, si se quiere, ¿no? Bueno, en x1 y x2 la función está por encima del eje x, sería esta partecita de acá. Entonces, directamente digo, listo, calculo la primitiva o la integral definida de f de x1 a x2. Más, ¿no? Porque estoy sumando de x2 a x3, veo que mi función está por debajo del eje x. Y bueno, entonces, como está por debajo del eje x, la primitiva acá me daría un resultado negativo. Y como yo quiero calcular el área, necesito que mi función sea positiva. Bueno, ¿cómo hago para que vaya, para calcular el opuesto, digamos? Bueno, aplico menos f de x diferencial x. Y después me quedó ahí por fuera el último intervalito, ¿no? Que sería calcular la primitiva de x3 a b. En este caso va a ser de f de x diferencial x, pero porque mi función acá en el último tramito, digamos, en el verde, acá, tiki, es positiva. Entonces directamente no le cambié el signo a la función. Paso un limpio todo eso ahí abajo, entonces me quedaría más x1, x2 de f de x, diferencial x siempre. Podría poner menos, saco salir la constante para afuera. X2, x3 de f de x, fíjense en que la función siempre es f, más x3 hasta b de f de x, bueno, diferencial x me faltó ahí. Ahora vamos a ver un ejemplito y que espero que se entienda un poquito mejor. Básicamente eso es lo que cuenta Fabi acá, ¿no? Dice que bueno, que va a calcular el área encerrada en esos cuatro rectanguloides. Y entonces, bueno, ve que la función acá es negativa, entonces por eso le agrega al menos. El área que llama ella R2, que sería esta, como mi función es positiva, la calcula tal cual lo calcularía una primitiva entre dos valores, en este caso x1 es x2. Acá cambia el signo porque de vuelta, lo que se llama R3, que sería este de acá, R3, está por debajo del eje de x mi función, entonces le pone el signo menos adelante. Y después no es más que sumar los resultaditos de cada una de esas áreas. Lo interesante sería, che, ¿y cuando no conozco el gráfico, qué hago? Solo cuando conozco la función. Bueno, en ese caso no nos va a quedar otra que recurrir a lo que conocemos de la primera parte de la materia o de la segunda parte, si se quiere, en ver conjunto de ceros, conjunto de positividad y negatividad de la función, y una manera podría ser aplicando Bolzano. Bueno, veamos algún ejemplo de esto. Voy a agarrar el 5. Ah, me dice calcular las áreas de los rectanguloides determinados por las siguientes funciones. Esto de rectanguloides básicamente es, como mi función es una curva, digamos, entonces me van a quedar áreas, ¿no? Que no necesariamente va a ser un rectángulo hermoso, sino que tiene como una cierta ahí deformación, si se quiere. Y entonces por eso lo llaman rectanguloide, pero no le tengan miedo a esa palabra.
Bueno, arranquemos con el ejercicio. ¿Qué deberíamos conocer de esta función? El gráfico no lo tengo, pero si lo tendría sería fabuloso porque lo puedo sacar de ahí, puedo fijarme cuándo es positivo, cuándo es negativo y entonces ir separando el cálculo de la primitiva o del área en regiones. En este caso, como tengo la expresión de f, x por x cuadrado menos 1, me dicen, bueno, me dicen, che, calculame el área encerrada en un intervalito menos 1, 0, ¿sí? No quieren que calcule el menos todo el dominio, digamos, solo en ese valor. Entonces decía, como no tengo el gráfico de esta función, no me va a quedar otra que ver si esta función es positiva para ese intervalito. Para eso, ¿qué es lo que sugerimos, digamos? Es, primero, bueno, ver que el dominio de f, ¿no? Esto creo que no lo dije anteriormente, pero acá necesito que la función sea continua, o sea, todo eso ya ustedes en teoría lo saben. Y siempre que sea continua, digamos, podemos aplicar barro. Acá está. Bueno, veo que mi función es continua, en este caso, es una función, si se quiere, de grado 3. El dominio son todos los reales. Listo, f es continua. Y entonces lo que voy a hacer es estudiar el conjunto de ceros. Para el conjunto de ceros, voy a igualar mi función a 0. X por x cuadrado menos 1 igual a 0. Bueno, como es un producto de dos factores, me pregunto cuándo la x es igual a 0, ya tengo una solución. Y cuando x menos 2, perdón, menos 1, x al cuadrado menos 1 me da 0, módulo de x, raíz cuadrada de 1, que es 1, entonces me queda módulo de x igual a 1, y de acá me salen dos soluciones. Entonces yo podría afirmar que mi conjunto de 0 es menos 1, 0 y 1. Ahí me piden calcular el área entre menos 1 y 0, o sea que hay una parte de acá que va a quedar por defuera. Ahora, como es una función de grado 3, no es tan fácil chusmear si, o verificar si es siempre positiva, al menos para el intervalito menos 1, 0. Entonces, lo que voy a hacer o lo que vamos a hacer generalmente es aplicar Boltzmann. Para eso hago una rectita. eh, bueno, este ya había dicho que el dominio eran todos los reales. Acá lo que hacíamos era hacer una tablita o a veces hacemos una sola recta donde poníamos los ceros y las discontinuidades de la función. En este caso sería ay, el menos 1, el menos 1, el 0 y el 1. Esto me genera intervalito, menos infinito, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, más infinito. Sé que mi función f acá vale 0, acá vale 0 y acá vale 0. Y el único, digamos, valor que voy a analizar es este de acá, ¿sí? O sea que yo mi tablita la podría haber hecho con el menos 1 y el 0, o sea, solo quedarme con esta partecita y ya estaba. Solo para recordar un poco también parte, o la primera parte de la materia. Bueno, entonces me voy a fijar si en el intervalito menos 1, 0 mi función es positiva o negativa. Para eso lo que hacíamos era agarramos un valor, ¿no? Que viva en el intervalito menos 1, 0 en este caso, por ejemplo, menos 0,5, y reemplazábamos en la función. Si me daba positiva, decíamos que era positiva; si me daba negativa, era negativa y pertenecía al conjunto de negatividad. Cuando pongo un signo negativo, bueno, este se hace menos, o sea, el x es menos 0,5, entonces me queda menos, y el otro eh, me quedaría menos también, ¿no? Es solo reemplazar la x, y entonces esto me da más.
Y como acá me da positivo, me está diciendo que mi función en el intervalito menos 1, 0 es positiva. Por lo cual, si yo calculo el área la primitiva, en realidad, definida entre menos 1, 0 de la función, el resultadito que me da, yo ya puedo asegurar que es el área encerrada de esa función. Bueno, para eso entonces, como ya me aseguré que era positiva, voy a hacer el cálculo de la primitiva. Entonces me pedían de menos 1 a 0 de x por x cuadrado menos 1 diferencial x. Repito, yo ya puedo asegurar que el resultadito me va a dar el área encerrada entre menos 1 y 0 de la función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sé que mi función es positiva en ese intervalito menos 1, 0. Si hubiese sido negativa, lo que tendría que haber hecho es poner un signo menos adelante de la función. Bueno, empiezo a calcular la primitiva. Para esto voy a hacer acá distributiva. Me quedaría x cubo menos x, diferencial x. Calculo la primitiva por tabla. X a la cuarta sobre 4 menos x cuadrado sobre 2. Y después evalúo en menos 1, 0, aplicando barra 1. Bueno, cuando reemplace todo por 0, me quedaría 0. Lo hago por ser la primera vez, digamos. Menos todo reemplazado por 1. O sea que me quedaría menos 1 a la cuarta sobre 4 menos 1 al cuadrado sobre 2. Este me da 0, acá me queda un menos. Acá me quedaría menos positivo, ¿no? Un cuarto positivo, menos un medio. Igual, igual, igual. Entonces me queda que esto es igual a 0 menos un cuarto menos un medio. Es menos un cuarto y menos con menos más. Y entonces me da un cuarto. Y entonces este resultadito sería el área del rectanguloide, bla, 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 bla. ¿Sí? Pero esta es el área. Bueno, y esa entonces es la manera de calcular áreas cuando no conocemos la gráfica de mi función. Ver si mi función es positiva y directamente aplicar Bolzano, ver el conjunto de positividad, siempre arranquen por las raíces, por los ceritos de la función, digo cuando son iguales. Y bueno, eso es. Bueno, ¿qué nos puede pasar ahora? Que en vez de que nos pidan calcular el área de rectanguloides de ciertas funciones, que nos pidan calcular el área encerrada entre dos funciones. Si bien más o menos ya lo hicieron de alguna manera, cuando estuvieron calculando el excedente de productores y consumidores, lo que va a pasar ahora es que va a ser dos funciones cualesquiera. Por ejemplo, en el ejercicio 6. ¿Sí? Ahora lo que queremos hacer es, vamos a tener dos funciones, si se quiere f y g, no importa los nombres, ¿no? Vamos a tener dos funciones. La voy a llamar a esta, no sé, G. A la roja la voy a llamar F. Y entonces nos van a pedir calcule el área encerrada entre F y G. Puede ser entre dos valores o puede ser solamente calcule el área encerrada entre F y G. Y entonces, según esta gráfica, ¿no? Siempre que tengamos la gráfica parece todo más fácil. Tendría acá un valor donde las funciones son iguales. Tendría acá otro valor donde las funciones son iguales. Llamo x1, x2. Y tengo acá otro valor donde gráficamente, digamos, si es que yo tendría gráfico, donde las funciones son iguales. Y entonces lo que queríamos estar calculando es esta área que queda encerrada entre las dos funciones. Si habría más valores de x donde estas funciones son iguales, habría más área encerrada. Eh, y entonces acá en este caso yo debería calcular esa área y la manera que vamos a calcular nosotros es fijándonos entre x1 o de x1 a x3
¿Cuál es mi función que está por encima? Dice Fabi, función superior. Nosotros nos gusta ponerle más función techo, función piso. O sea, función techo va a ser la función que está por encima. Y función piso la función que va a estar por debajo. Pero claro, fijémonos que en esto, en estas, digamos, donde se intersecan F y G, fíjense en que va cambiando el techo y el piso, ¿no? Esta sería ahora la función techo y esta sería mi función piso. O sea que en determinado intervalito, una de las funciones puede ser el techo y en el otro intervalito puede cambiar eso de piso y techo. Bueno, entonces si uno tendría la gráfica de la función y quisiera calcular el área encerrada, lo que podría hacer es calcular entre x1 y x2, digamos la primera intersección. Si me hubiesen dado algún valor previo, no sé, llamémoslo A, ¿no? Entonces esta función iba a ir por acá, entonces tendría como más área encerrada. En ese caso, yo debería empezar calculando desde A hasta x1 de mi función techo menos mi función piso. Pero como en este caso que propuse de ejemplo no puse A, entonces le saco A de vuelta. Y entonces, el área encerrada entre f y g o entre estas dos funciones, entre x1 y x3, va a ser el área encerrada entre x1 y x2 de mi función techo o función superior menos mi función inferior. Yo acá ya me piso. Más de x2 a x3 de mi función techo menos mi función piso. Entonces, si yo tendría el gráfico, lo que podría decir es que tengo que calcular la primitiva entre x1 y x2 de función techo, sería la función que yo llamé f. Entonces, de f de x menos g de x, digamos la función piso, bueno, diferencial x siempre, más entre x2 y x3 de mi función techo, que ahora es g, menos mi función piso, que ahora es f de x. Y si yo conociera las expresiones, haría esa resta y me pondría a calcular primitivas usando o algún método o directamente tabla. Por lo general, estas salen por tabla, ¿sí? Bueno, veamos algún ejemplo. Agarro el A nuevamente. Me dice el A. Hallar el área de la región plana limitada por las curvas indicadas en cada ítem y graficar aproximadamente la región. Bien, me piden entre la función y, si quieren llamémosla f, x cuadrado y la función g, otra función que también se llama y, pero no importa los nombres acá, son dos funciones distintas. Entonces tengo dos funciones. Una es una cuadrática, la otra es una lineal. Entonces, ¿qué voy a hacer para calcular el área encerrada entre dos curvas? Bueno, primero, bueno, ya sé que son continuas, ¿no? Que el dominio son todos los reales. Entonces, lo primero que voy a hacer es igualar las funciones. O sea, me voy a preguntar, che, ¿en qué valores las y, si quieren i1 e i2, son iguales? Entonces voy a plantear intersección. Primero planteo intersección. O sea, lo que estoy queriendo calcular es el x1, el x2, el x3, todo lo que haya ahí. Intersección, vamos a poner acá, igualando las funciones. En este caso me va a quedar x cuadrado igual a 4. Entonces me va a quedar módulo de x igual a raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces me queda módulo de x igual a 2. Entonces me dice que esto se da en x igual a menos 2 y en x igual a 2. O sea, en esos dos valores mis funciones son iguales. Segundo,
cosa que voy a hacer después, ¿no? Esto es como, no sé si es un procedimiento, pero digo, tampoco me tengo que casar con el procedimiento, ¿eh? Pero en principio tengo que intersecar, tengo que ver dónde son iguales. Y ahora lo que tengo que analizar es cuál es la función techo y cuál es la función piso. Bueno, una manera bastante piola, ¿sí? En este caso las funciones son continuas, no tienen discontinuidades, es plantear Bolzano. Sí, digo, la manera más práctica de ver cuál es techo, cuál es piso es aplicando Bolzano. Yo sé que en menos, ay, yo sé que en menos 2 tanto f de x como g de x, permítanme a ver cómo le cambio acá los nombres un ratito. Este para mí va a ser f de x y este para mí va a ser g de x igual a 4, ¿no? Solo son nombres. Entonces, f de x y g de x acá, los dos me devuelven el mismo resultadito. Yo podría hacer la cuentita y ver, ¿no? De hecho, me da 4 las dos cuando reemplace por el menos 2. Pero pondría acá iguales. O sea, las dos funciones son iguales. Y en el 2 son iguales. Lo que quiero ver es qué pasa en el intervalito menos 2 2. O sea, cuál es mi función techo y cuál es mi función piso. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un valor que viva entre menos 2 y 2 y lo voy a reemplazar en cada una de las funciones. Por ejemplo, voy a tomar el más fácil, el 0, y voy a hacer f evaluado en 0. F evaluado en 0 y también voy a hacer g evaluado en 0. Siempre el valor que elijo lo tengo que reemplazar en las dos funciones, ¿eh? Eh, bueno, igual, si tomaría otro valor diferente no sucedería nada, pero recomendaría que siempre tomen el mismo signo. Perdón, el mismo valor. Pero repito, si tomas otros diferentes no pasa nada porque ya estudiamos anteriormente que solamente eran iguales el menos 2 2. Entonces, para los demás valores, una siempre está por arriba y la otra siempre está por debajo. Entonces, bueno, tomo el 0, me fijo f, ¿cuánto me dan 0? Me dice que f vale 0. Me fijo g, ¿cuánto me daría cuando la x vale 0? Recuerden que g de x es 4. Entonces este me dice que es 4. Y bueno, entonces como g de x como imagen tiene el 4 y f tiene el 0, la que es mayor, digamos, la función techo va a ser mi g. ¿Por qué? Porque la imagen es más grande que la de f para el mismo valor. Entonces, en el intervalito, menos 2, 2. Si yo quiero calcular el área encerrada, aplicando eso de función techo menos función piso, lo que tendría que hacer es g de x menos f de x. ¿Sí? Esto lo aclaro por las dudas. Esto fue así porque acá esta es mi función techo o función superior y esta de acá sería mi función piso. ¿Cómo establecí cuál era el techo y cuál era el piso? Bueno, primero, me fijé cuándo eran iguales. Ya tengo los dos valores donde son iguales. Y después me fijé cuál era techo y cuál era piso, reemplazando por algún valor que viva en el intervalito y fijándome cuál me daba mayor imagen. En este caso me dijo que G me daba 4, entonces G es mayor que F. Por eso establecí que mi función techo era mi función G. Y bueno, y ahora directamente reemplazo por las formulitas y me pongo a calcular la primitiva. G de X dije que era el 4, entonces hago 4 menos X cuadrado, que sería la G, ¿no? Diferencial X. Y bueno, y acá me pongo a resolver la primitiva, me quedaría 4X menos X al cubo sobre 3 entre menos 2 y 2. Aplico barro, entonces Eh, por 2 menos 2 al cubo sobre 3 todo eso menos 4 por menos 2 menos menos 2 al cubo sobre 3 hago cuentas, 8 8 tercios menos esto por un lado, ¿no? Y esto por el otro, me queda menos 8 acá. Menos del menos, menos 8 menos 8 tercios.
menos 8 tercios. Sigo haciendo cuentas. 3 por 8, 24, menos 8, 16 tercios, menos. Bueno, acá menos con menos es más. Y entonces me queda 3 por 8 menos 24 menos 16 tercios. Menos con menos es más. 16 tercios más 16 tercios me da 32 tercios. Y entonces esa sería el área encerrada de la región plana limitada por las curvas. Bla, 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 bla. Bueno, entonces esa es la manera de calcular áreas encerradas entre dos funciones. ¿Qué nos faltaría ahora? Ah, bueno, el ejercicio 7 es algo similar, solo que ahora me dan un intervalito donde tengo que evaluar lo mismo que hice anteriormente. Si me piden calcular el área encerrada entre las curvas f y g, y entonces, bueno, veo que esta es el dominio, ¿no? Es todos los reales menos el menos 3. Digo, no es una función continua, o sería uno lo dice, es una función continua en todo su dominio, pero ya veo que en el menos 3 va a pasar algo ahí con esa función, porque no lo puedo evaluar. Sin embargo, en el intervalito menos 1, 1, esta función es continua, f es continua, y bueno, g por ser cuadrática mucho más. O sea que ya podría decir que las dos funciones son continuas en el intervalito menos 1, 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer de vuelta es calcular la intersección. En este caso ya me dicen entre f y g. Sí, calculo intersección, veo quién es techo, quién es piso. Entonces pongo 3x más 3 igual a 2x cuadrado menos x menos 1. Eh, bueno, está dividiendo, sé que es distinto de menos 3, pasaría multiplicando. 3x menos 3 igual a 2x cuadrado menos x menos 1. Todo eso por x más 3. Área distributiva de este lado. 3x menos 3 me quedaría 2x al cubo. Estoy haciendo este por este por este por este, y luego hago el otro. Menos x cuadrado menos x. Voy en rojo. Este con este. Todos con todo, ¿no? Me quedaría más 6x cuadrado menos 3x menos 3. Agrupo todo lo que pueda agrupar. 3x menos 3 igual a 2x al cubo. Este se puede agrupar con este, entonces me queda más 5x cuadrado. Este con este me queda menos 4x y el numerito queda solo. Bueno, voy a pasar todo para un lado y voy a ver qué sucede. Me va a quedar 0 igual a 2x al cubo más 5x cuadrado menos 4x menos 3 menos 3x más 3. Muchas cositas parece que se van, al menos este se va con este y nada más. Entonces me queda 2x al cubo más 5x cuadrado. Este se agrupa con este y me queda menos 7x igual a 0. Golazo porque me queda todos los términos con x, entonces saco factor común x y esto me quedaría 2x cuadrado más 5x menos 7. Ahí me quedó una cuadrática, o sea que voy a aplicar. O sea, lo que me estoy preguntando, che, ¿para qué valores de x esto me da 0? Entonces puedo decir, bueno, cuando este sea 0 o cuando la cuadrática, ¿no? Esta ecuación sea 0. Y para eso lo que voy a hacer es aplicar resolvente. Y ahí si existe ya me van a salir los valores
para lo cual eso sucede. Esperen que buscar la calculadora. Bueno, entonces meto en la calculadora A vale 2, B vale 5 y C vale -7. Y me dice que uno es 1 y el otro es -3,5. Y bueno, y ahora ya tengo tres valores donde estas dos funciones son iguales. Entonces el segundo paso sería ver, ¿no? O analizar en el intervalito que me pidieron. Yo voy a poner todos los valores donde me daba igual y después me chusmeo más arriba. Pero tengo tres valores donde las funciones f y g son iguales, que es en el menos... siempre me olvido de esto. Que se decía en el -3,5, en el 0 y en el 1. Bueno, esto me genera intervalitos, ¿no? No sé si es lo que hay que hacer. O sea, esta parte quizás esté de más porque no estoy considerando el intervalito que me piden calcular el área, pero lo hago igual. Viene bien para recordar todo lo que vieron antes. Voy a poner f de x después. Voy a poner g de x y acá sé que son iguales. Acá sé que son iguales. Y acá sé que son iguales. F con g, ¿no? De hecho, salieron esos tres valores de la intersección entre las dos funciones. Pero a mí me pedían calcular en -1, 1, -1, 1. Entonces, de alguna manera, mi tabla, ¿no? Si se quiere, va a estar acotadita como por acá, qué sé yo. Voy a empezar desde el -1 hasta el 1. Perdón, me olvidé, pero -1, 1. Sí. O sea, hasta este de aquí. Esto medio que no me interesa. Y esta otra parte tampoco me interesaría. ¿Mm? Ah, eh, como acá me pedían que... Bueno, después vuelvo igual. Que haga el gráfico y no lo hice, pero es una cuadrática y una lineal. Ahora después vuelvo, perdón. Sí me acordé. Bueno, decía entonces, busqué la intersección. Igualé las funciones, hice las cuentas, llegué a la conclusión de que en 0, en 1 y en -3,5 estas funciones eran iguales. Me pedían calcular el área encerrada entre -1 y 1. Por lo tanto, el -3,5 no entraría en esta parte, digamos. Entonces, de -1 a 1 tengo que ver cuál es mi función techo y cuál es mi función piso. No hace falta hacer otra tablita, pero para pasarla solo en limpio nomás, hago eso. Ah, ¿qué dice? Voy a agarrar esta línea, voy a agarrar un color, decía de pasar en limpio. Este, ay, no. Y entonces es entre -1, 0 y 1. Es la única parte que me interesa de todo eso, ¿sí? Entonces es entre -1, repito, porque es un límite de integración que me da el problema o el ejercicio. -1, 0 que eran iguales las funciones y 1 que eran iguales las funciones. Los otros demás no me interesan. Y entonces ahora me voy a poner a analizar
quién es mi función techo, quién es mi función piso para después plantear, calcular la primitiva o la integral definida. Entonces acá sé que son iguales, acá sé que son iguales y ahora me tengo que fijar en menos 1. Bueno, lo que voy a hacer es reemplazar por menos 1 mi función f, que ya no la acuerdo. F es 3x menos 3, x menos 3. 3x menos 3, x menos 3, 2f, más 2x cuadrado menos x menos 1. 2x cuadrado, 2x cuadrado menos x menos 1. Y esa creo que es mi función g, me voy a fijar igual. 2x cuadrado menos x menos 1. Sí. Entonces, esta es esa y esta es esa. Lo que voy a hacer es reemplazar f en menos 1. Piensen que este no era una intersección, o sea, el menos 1 no son iguales. Entonces hay una función que está por arriba y una función que está por debajo. Vamos a agregar otra hoja. Cuando reemplazo f por menos 1, arriba me quedaría menos 3. No hago la cuentita, ¿eh? Mm, menos 3, o sea que me da 0 arriba. Cualquiera. Menos 6, no da 0. Y 2 positivo. O sea que esto me da menos 3. ¿No? Me daría menos 6 dividido 2, menos 3. Este se equivale a menos 3. Me fijo, hago lo mismo para g. Reemplazo la x de g por menos 1 y me quedaría 2 menos menos 1, menos 1. Menos con menos es más, o sea que me queda 3, me queda 2. Igual siempre chequeen mis cuentas. Listo. En el menos 1 sé que la función g es techo porque me dio la imagen mayor que la f. En el intervalito menos 1, 0 no lo sé, pero me voy a fijar eso. Seguramente siga con esa tendencia, ¿no? De que esta va a estar por encima de g porque vieron, o sea, no importa, ahora lo hago igual, ¿eh? Pero acá eran iguales. Bueno, si acá eran iguales, entonces en todo el intervalito menos 3, menos 3,5, 0, una siempre está por arriba y la otra siempre está por debajo. Si no hubiese salido un igual ahí. Bueno, pero no importa, hagámoslo. Voy a hacernos acá f evaluado en menos 0,5 y g evaluado en menos 0,5 y me voy a fijar las imágenes. Como dije, espero que la función, la imagen de g sea mayor que la de f. Entonces menos 0,5. Menos 0,5 por 3, menos 1,5, menos 1,5, menos 4,5, menos 4,5 dividido. Esperen que vuelva mi calculadora a la normalidad. Ahí está. Dije menos 4,5 dividido 2,5. Ese me quedó menos 1,8. Por favor, chequen todas mis cuentas siempre. Menos 1,8. Y G evaluado en menos 0,5. 0,25, 0,50. eh, Quedó menos 0,25. Menos 0,25. Y efectivamente esta imagen es más grande que esta. O sea, está más cerca del 0, ¿no? Entonces G es techo y F es piso. Y lo mismo debería ser para 0 y 1, ¿no? Voy a agarrar, no sé. G, perdón. F, porque la tengo arriba nomás. F evaluado en 0,5 y G evaluado en 0,5. De vuelta, lo que estoy viendo es quién es techo, quién es piso en cada uno de estos intervalitos. Eh, Hago cuentas. G en... Ay, ¿por qué? La tengo con G. F, solo porque está arriba ahí. F evaluado en 0,5 y después G evaluado en 0,5.
F valor en 0,5 me da 1,5 positivo. 1,5 positivo menos 3 es menos 1,5 menos 1,5 dividido 3,5 me da menos 0,42, bla, 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 bla. Por la duda, copio un poquito más. Ahí, tiqui, tiqui. Y G lo mismo. Por favor, revisen. ¿Estás? En 0,5. Por 2, 0,5 menos 0,5 menos 1. Esto me queda a mí menos 1. Menos 1. Entonces F es más grande que G. ¿Sí? Está más cerquita del 0. Acá cambió eso de techo-piso. Generalmente sucede, pero por las dudas siempre chequen la del que cambia de techo a piso. Entonces, bueno, para calcular el área encerrada, siempre y cuando confiando en mis cuentas, entre F y G, voy a aplicar la primitiva o calcular la integral definida entre menos 1, 0, digamos del límite donde me dijeron que tengo que calcular a donde eran iguales, entre techo menos piso. La función techo era G, y G era 2x cuadrado menos x menos 1. Y a esta le voy a restar mi función techo, que en este caso es f. Paréntesis, no se olviden, 3x menos 3 dividido x más 3. Y todo esto, ¿no? Diferencial x por una parte, más la primitiva entre ahora 0 y 1 de techo menos piso. Dijimos que techo era f ahora. 3x menos 3 dividido x más 3 menos mi función piso. No se olviden que ese menos le va a cambiar el signo a todos los términos de la función piso. Y bueno, y ahora no es más que calcular esa primitiva que parece fea en principio, pero espero que se haga un poquito más linda después. Bueno, continuemos calculando esta integral. Acá lo que se ve es que tenemos un cociente, ¿no? de funciones del mismo grado, entonces no nos va a quedar otra que aplicar eso de funciones racionales. Entonces voy a hacer acá como un calculito auxiliar. Bien, seguramente después ese resultado nos va a servir igual. Entonces tenemos 3x menos 3 dividido x más 3. Pongo el 3, 3 por x, 3x. Recuerden que tenemos que multiplicar el número, o sea, tenemos que poner un número que cuando multipliquemos por x lleguemos a 3x, entonces por eso pongo el 3. De 3 más 3 es 9. Y ahora resto. Esto le cambia el signo a los dos. Entonces me quedaría 0x. Este se transforma en menos 9, menos 3, menos 9, menos 12. Y entonces, eso de ahí, ¿no? 3x menos 3 dividido x más 3 se transforma en 3 menos el resto dividido el divisor. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar esa partecita por ese resultado. Entonces me quedaría el área entre f y g entre menos 1 y 0 va a ser 2x cuadrado menos x menos 1 menos ese resultadito 3 menos 12 sobre x más 3. Bueno, todo esto, ¿no? Diferencial x más la primitiva entre 0 y 1 de, en vez de copiar ese cociente, copio directamente el resultado. 3 menos 12 dividido x más 3 menos, y este menos le cambia el signo a todos los términos, entonces me quedaría menos 2x cuadrado más x más 1 y todo esto diferencial x. Bueno, seguimos así. Tratamos de agrupar número con número y vemos ahí a ver qué pasa. Entonces me quedaría entre menos 1 y 0 de
2x cuadrado queda solito. Menos x también. El menos 1 se agrupa con el menos 3, este menos, le cambia el signo a los dos. Entonces me queda menos 4 y menos menos es más 12 sobre x más 3. Todo esto diferencial x. Se lo estoy acomodando un poco más. Y entre 0 y 1, bueno, el 3 puede jugar con el 1, entonces se transforma en 4. 4 menos 12 sobre x más 3 menos 2x cuadrado más x, y todo esto diferencial x. Y ahora sí me pongo a calcular la primitiva. Y me quedaría 2x al cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 menos 4x, y este lo recordamos, más 12 por logaritmo natural del módulo de x más 3. Todo por tabla está saliendo, y este lo tengo que evaluar todavía en menos 1, 0, más, vendría ahora, no, este más si quieren, más, puedo cambiar de color, ahí, y hago la primitiva del otro. Voy a poner acá así, tiqui, 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 porque hay que evaluar todo eso. Y ahora viene el otro, en otro color vamos a poner, no sé, negro. 4x menos 12 por logaritmo natural del módulo de x más 3 menos 2x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2, y todo eso evaluado en 0, 1. Bueno, y ahora se trata de reemplazar. Cuando reemplazo todo por 0 al principio, todo se anula lo que tiene x salvo la última parte. Me queda 12 por logaritmo natural de 3, ¿no? Sería 0 más 3, 3. Y ahora me tengo con el menos 1. Menos, lo aclaro acá, esto sería por barra, ¿no? La primitiva evaluada en el límite superior, o sea, en 0. Menos, y ahora con el menos 1 todo me quedaría menos 1, me quedaría menos 2 tercios, menos 1 medio, menos menos más 4, más 12 por logaritmo natural de 2 más. Bueno, viene ahora todo con 1 esto, me quedaría 4, lo dije, pero esta parte de acá, para que después puedan chequear mejor, es la primitiva evaluada, el menos 1, más 4 menos 12 por logaritmo natural de 4, menos 2 tercios más 1 medio. Esto sería la primitiva evaluada en el 1. Menos viene ahora de Barrow. Todo evaluado en 0, o sea que todo se anula salvo este término. Me quedaría menos 12 logaritmo natural de 3. Listo. Y esto es la primitiva evaluada en 0. Bueno, ahora se trata de hacer cuentas y ver a ver cómo vamos. Me puedo haber equivocado en algún detalle de cuenta, revisen eso siempre. 12 logaritmo natural de 3. Bueno, este menos le cambia el signo a todo eso. De paso aprovecho y ya empiezo a agrupar cosas. Todo esto lo agrupo. Ese me queda 12 logaritmo natural de 2. Ese numerito es menos 3 medios. Perdón, menos 2 tercios. Menos 2 tercios menos 1 medio. Menos 7 sextos más 4. 17 sextos. Este me da positivo 17
sextos, entonces acá va menos 17 sextos. Listo, y este ya lo puse ahí adelante, ya le cambié el signo también, y entonces ahora voy con el más, ese rojo. Y ahora acá de vuelta, cuentas. Agrupo este con todo esto. Sería 4 menos 2 tercios. Y esto más 1/2. 23 sextos. Positivo. Bueno, menos 12 por logaritmo natural de 4. Menos viene después. Bueno, menos más, entonces ya 12 logaritmo natural de 3. Bueno, este más no le cambia el signo nada ahí adentro, o sea que puedo jugar tranquilo. Este menos venía de acá, entonces ya le cambié el signo a ese, sí, ya le cambié el signo a ese también, o sea que ya está bien, si todo bien. Y ahora empiezo a agrupar, por ejemplo, este lo puedo agrupar con este, entonces me queda algo así como 24 logaritmo natural de 3. Este no puede jugar con nadie. Menos 12 logaritmo natural de 2. Menos 12 logaritmo natural de 4. Estoy agrupando todo, pero lo que puedo, lo que no, no. Y después me queda este número con este número. Me queda 6 dividido 6, que es... entonces me queda más 1. Eso de la agrupación de números, creo que tengo todo. Y bueno, y ahora esto más o menos, aproximadamente, no sé qué da, pero voy a hacer la cuenta de cálculo. 24 por logaritmo natural de 3 menos 12 por logaritmo natural de 2 menos 12 por logaritmo natural de 4 más 1, y eso me quedó 2.41 aproximadamente. Nada, habría que revisar las cuentas. Pero nada, en fin, el procedimiento es así. Bueno, no, espero les sirva y cualquier cosa, cualquier error lo corrigen y me avisan.